bloque del seminario titulado Desarrollo Militar, Interpretaciones y Memoria. Escucharemos la ponencia El conflicto con España, los aliados y el combate del 2 de mayo de 1866 a cargo de Jorge Ortiz Otelo, capitán de fragata en retiro de la Marina de Guerra del Perú, doctor en Historia Marítima por la Universidad de St. Andrews de Escocia y autor de La Real Armada en el Pacífico Sur, el apostadero naval del Callao, 1746-1800 verano. Muchas gracias. Todo hay que entenderlo en su integridad. Los conflictos suelen ocurrir porque hay temas estructurales, hay temas coyunturales y hay elementos que precipitan el conflicto armado como tal. Entre los temas estructurales hemos escuchado algunas cosas, pero quizá lo más trascendente de esto sea que España no había reconocido la independencia del Perú y no la va a reconocer hasta 1879. Eso explica lo de Salazar y Mazarrero, que por supuesto el Perú no acepta. Entre los temas coyunturales, evidentemente, es el tema de Talambo. Y quizá el factor de ignición más importante sea la actitud del propio Salazar y Mazarrero, que es un tema complejo, él es un personaje complejo, que en gran medida engaña al almirante Pinzón, escondiéndole sus instrucciones para que tome las Islas Chincha. No, tratemos de explicar esto un poco. Veamos, después de la independencia, las relaciones entre Perú y España evidentemente quedan cortadas, pero se restablecen en la década del 30 en cuanto a lo comercial y en cuanto a lo económico. De hecho, en la década del 50, en 1851, hay una fragata de guerra española que está acá en el Callao, la Ferrolanda, que es bien recibida y intercambio de saludos. En la década del 50, la fragata de guerra peruana Amazonas, construida en Gran Bretaña, está un mes en Cádiz, antes de iniciar su travesía al Callao. Y además hay varios esfuerzos por formalizar la relación. Hay envío de misiones, hay algunos cónsules, pero esto, pero formalmente seguíamos siendo beligerantes. O sea, lo de Ayacucho es una cosa, pero el reconocimiento es otra. Celebramos ayer, o hace pocos días, los 200 años del reconocimiento de la independencia por parte de Estados Unidos. Claro, pero el tema comienza a complicarse cuando España, bueno, evidentemente también comienza a recuperarse. En el año 1861, la República Dominicana, que ha tenido una invasión haitiana, pide ser reincorporada a la soberanía española y eso se produce. Poco después, a principios del año 62, hay una intervención francesa, española y británica en Veracruz para obligar al gobierno mexicano a pagar algunas deudas. Después los británicos y españoles se retiran, quedan los franceses e inician el proceso que ya conocemos, ¿no? Lo cierto es que ante esta situación, el gobierno peruano va a proponer a varias cancillerías latinoamericanas una alianza defensiva para rechazar la reconquista en el caso que se pretenda, cualquiera que sea el nombre con que se le disfrace y la potencia que acometa realizarla. Esto lleva a la suscripción de la Alianza de Unión y Defensiva de enero de 1865. Pero ante estos hechos hay pues varias reacciones. Acá se va a constituir en marzo del año 62 la Sociedad Defensora de la Independencia Americana. Esta misma idea surge en Chile, en Uruguay, y se torna más delicada cuando a fines del 62 se supo que una fuerza naval, 3 buques, se dirigen al Pacífico con la misión de conducir una comisión científica, que en realidad es una suerte de pretexto, porque en realidad lo que está haciendo España es tratar de mostrar lo que se llama en la diplomacia
mostrar el pabellón, es decir, me he recuperado, tengo nuevamente algún poder, no hay ni remotamente idea de reconquista, eso es bastante impensable. Y esta escuadra viene al mando de Pinzón, van a ser bien recibidas en Valparaíso, en el Callao, pero de hecho no deja de levantar suspicacias, y de hecho el gobierno peruano, a raíz de esto, es que va a comenzar a prepararse y adquirir armas, a contratar la construcción de los blindados Independencia y Huáscar, y a comprar las corbetas Unión y América. Luego viene el tema de Talambo, lo de Salazar y Mazarrero, como les comentaba hace un momento. Salazar y Mazarrero es un personaje muy peculiar. Él le va a esconder parte de sus instrucciones a la almirante Pinzón. Lo lleva a tomar las Islas Chincha. Pinzón, a raíz de cuando descubre las instrucciones, renuncia. Y es por ello que van a mandar a reemplazarlo al brigadier Pareja, limeño, por cierto. Lo cierto es que, esto ya lo vieron, lo cierto es que a raíz de la crisis del año 64, hay pues reacciones en otros países, pero son más notorias. Nosotros pasamos una crisis seria desde la toma de las Islas Chincha hasta la firma del Tratado de Banco Pareja, en el cual en la práctica somos beligerantes. Los medios navales con los que disponemos no permiten pensar ni remotamente en enfrentar a la fuerza naval española para recuperar las Islas Chincha. Que dicho sea de paso, habría que saber si es que realmente el Perú dejó de percibir los ingresos de las islas, ¿no? Lo cierto del caso es que hay una reacción muy fuerte, sobre todo en Chile. Y de hecho hay una expedición de 138 voluntarios chilenos que arriba al Callao para defender el Callao, el 23 de junio de 1864, al mando del teniente coronel Roberto Super y del capitán de fragata Patricio Lynch, al cual creo que es conocido por todos por el tema de la guerra del Pacífico. Varios de estos han sido enganchados en Valparaíso. Hay un empresario minero que también colabora en esto. Va a venir otro grupo, después de 38 voluntarios adicionales. El gobierno peruano les da un buque, ¿no? El punto Ucayali, y están ahí. El presidente de la República inspecciona el 29 de junio a esta votación. Pero claro, todo esto finalmente acaba en principio cuando se firma el Tratado de Banco Pareja. No todos regresan a Chile, muchos se quedan y van a tomar parte de las fuerzas restauradoras de Prado cuando se levanta en contra del Tratado de Banco Pareja. Durante esta etapa, el gobierno chileno restringe el apoyo que pueden recibir los buques españoles en sus puertos. Y esto evidentemente genera un reclamo. Cuando se firma el Tratado de Banco Pareja, las instrucciones que recibe Pareja son exigir explicaciones al gobierno chileno por esa actitud. El gobierno chileno se niega a dárselas. Y esto lleva a que Pareja declare, siguiendo sus instrucciones, bloqueados los puertos chilenos, y esto genera una declaración de guerra por parte de Chile. Esto hace que, esto es el 20 y tantos de septiembre, y ahora, por supuesto, el gobierno chileno, un poco retornando la actitud que había tenido Chile respecto al Perú, va a pedirle al Perú también participar en apoyo de Chile. Por su lado, PC comprende que no puede hacer nada, parte de la escuadra peruana se ha plegado al movimiento de Prado. Hay voces en el bando de Prado para poner
buques a disposición de Chile. De hecho, hay un plan para unirse en torno a las Chinchas, que no se lleva a cabo, pero finalmente Prado también decide postergar esto hasta que esto se defina. Una vez definido lo de Chile, poco antes de eso, hay la captura de la goleta Covadonga frente a Papuro por la corbeta Esmeralda, que va a llevar al suicidio de Pareja. Pareja es limeño, el padre de Pareja ha sido un brigadier de la Armada que ha sido nombrado gobernador de Chile en 1812 durante el periodo de la Patria Vieja y que muere en Chile. Y Pareja tiene un odio cerval a los chilenos. De hecho, el texto que dice acá, que ven ahí, es que se porten todos con dignidad, no me entierren en aguas chilenas. Bueno, tema complejo en el cual pues se dan una serie de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Prado? Prado va a considerar que los medios que tiene tanto Chile como Perú son insuficientes para enfrentar a la Fuerza Naval Española. La Numancia es uno de los buques más poderosos del mundo en ese momento. Además hay otras 6 fragatas de madera, hay una corbeta y buques auxiliares. Esto, claro, la idea es, ok, lo que nosotros tenemos son 2 fragatas, que es la Amazonas, la Purímac, 2 corbetas, la Unión de la América, los despacha Chile para que se unan con la fuerza chilena, que es muy pequeña, es la Esmeralda, la Covadonga y poco más que eso. Y se resguarde esperando el arribo de los blindados, es decir, esperando el arribo de la Independencia y el Huáscar. Y que traten de, porque con los blindados existe por lo menos alguna posibilidad razonable de enfrentar a la Fuerza Naval Española. No, como sabemos, los blindados llegan después del 9 de mayo. ¿Ya? Las fuerzas aliadas van a estacionarse en un lugar que es el canal de Chayahue, al norte, entre la isla de Aptao y Tierra Firme. Van a ser atacadas el día 7 de febrero de 1866 por 2 fragatas españolas. Hay un intercambio de fuegos, nada definitivo, las 2 partes reclamamos ser victoriosas. En fin, esta es una historia sobre la cual podemos discutir más o menos al infinito, ¿no? Luego de esto, la escuadra se repliega, se va a encerrar en un estero, el estero de Huito, donde los buques españoles van a buscar, la Numancia va a buscarlo, pero simplemente no puede penetrar a la zona. A raíz de eso, el mando español, que ha sido asumido por el brigadier Castro Méndez Núñez como antes inicialmente de la Numancia, va a replantear su estrategia. Tiene instrucciones de castigar a los puertos de Valparaíso y el Callao. Va el 31 de marzo, va a bombardear Valparaíso, por eso los medios ahí para tener una idea. Va a bombardear Valparaíso. Valparaíso se ha desarmado porque, claro, digamos, lo usual era no atacar a un puerto desarmado. Sin embargo, Méndez Núñez tiene que cumplir con sus órdenes, bombardear Valparaíso. Produce una destrucción significativa en ese caso, ¿no? Y de ahí procede al Callao, el preparado para la defensa, como se ha mencionado hace un momento y seguramente el general Urbano va a explicar con más detalle, ¿no? Y se presentan acá a finales de abril. El Callao tiene básicamente 3 zonas en las cuales se han agrupado una serie de medios para esta defensa. Y hay una batería además que apunta hacia el sur, hacia la bahía de Chorrillos. Y además de eso se han colocado unidades de infantería, caballería, que son desplegados ante un hipotético desembarco.
cosa que tampoco es muy realista de pensar. Simplemente los medios españoles no podían hacer eso. Además, se colocan minas en la bahía y se hace un primer intento para construir una nave submarina. Evidentemente, Prado, sobre el cual han tratado hace un momento, lo que va a hacer es movilizar el fervor nacional. El tema de la defensa de la independencia, yo creo que es un magnífico argumento motivador, pero no demasiado realista, ¿no? Esto, hay un montón de activos veteranos que acuden a la defensa del Callao, y algunos jóvenes. Hay varios alumnos del Colegio Naval Militar que se escapan en la noche del 1 de mayo para asistir a la batalla, entre ellos Lucio Prado, que se mencionaba. La acción en sí va a durar casi 5 horas. Hay una primera etapa muy intensa entre las 12 y las 13:30, donde se produce la explosión de la Torre de la Merced, el impacto a la Numancia que hiere a Méndez Núñez. En la parte norte los buques españoles se ven obligados a replegarse. Después hay una disminución en el intercambio de disparos. Hay 2 salidas de los buques peruanos que tratan de torpedear a los buques españoles. Al concluir el combate, las naves españolas regresan al fondeadero. Sobre esto ya, regresan al fondeadero en San Lorenzo, donde van a llevar a cabo reparaciones, a soportar 2 intentos de ataque más peruanos. No se sabe exactamente cuántos peruanos o cuántos defensores mueren en la batalla. Evidentemente hay algunos nombres, Galvez está claro, en fin, hay varios más. En los buques españoles hubo 43 muertos, además de heridos y contusos. En este combate participaron numerosos latinoamericanos, por lo menos 119 chilenos, 8 de los cuales fallecieron, varios de ellos en la Torre de la Merced. 9 quedaron heridos, al menos 4 colombianos, 3 ecuatorianos, 1 ecuatoriana. No faltaron de otras nacionalidades, la mayor parte de nuestra pequeña flotilla, entre ellos británicos, norteamericanos, franceses e incluso chinos. Sobre los resultados de la acción, igual. Ambas partes nos declaramos victoriosos. La misión que tenía la escuadra española era castigar el puerto. La misión nuestra era rechazar eso. ¿Le producimos daños significativos? Sí. ¿Inutilizamos la escuadra? No. Se castigó el puerto, pero el puerto mantuvo activos sus fuegos hasta el final. En la práctica, en la sección norte, creo que la suerte de la batalla fue favorable al Perú. En la sección sur, Chucuito y La Punta, yo creo que la suerte favoreció a los españoles. Y en el medio una especie de grandes tablas, ¿no? Lo cierto es que al conocerse estos resultados, en el caso de Chile hubo numerosas muestras de alegría, ceremonias, una ceremonia fúnebre en Copiapó en homenaje al ministro Galvez. El ministro Carlos Santiago reportó una manifestación espontánea frente a su casa. Además, autoridades chilenas habían dado múltiples muestras de alegría, de simpatía, un desfile militar en honor del Perú, un tedeum, honras fúnebres, en fin, una serie de eventos más. Los caídos en la acción merecieron, la escuadra, después de reparar sus daños, va a zarpar del Callao en 2 grupos, uno que se dirige a Manila, de los cuales está la Numancia, y el otro que va a dar la vuelta por el Cabo para dirigirse a puertos del Atlántico. Hay una estación naval en Buenos Aires. A raíz de esto, el gobierno peruano propone al gobierno chileno armar una expedición. Los buques peruanos que ya estaban en el sur, cuando llegan los monitores blindados, van a pasar al Valparaíso, van a permanecer y operar juntos con los buques chilenos durante 1 año en aguas chilenas.
es decir, todos los combatientes del año 79 se conocen. Hay una serie de eventos, un tema que está poco investigado, dicho sea de paso, hay una serie de eventos que ocurren en este lugar. Rendimos homenaje a esto inaugurando el monumento al 2 de mayo en 1873. Los muertos españoles enterrados en la isla de San Lorenzo fueron traídos al cementerio de Presbítero Maestro, donde anualmente se les rinde homenaje por parte de la embajada española. Esta es una foto porque Juan Sebastián Elcano el año pasado. Y este es el mausoleo de José Álvarez. La verdad que el conflicto con España es un hito más en la historia, en la compleja historia peruana, en la cual yo creo que hay un factor preponderante que es ese sentido que manejó muy bien Prado de fortalecer la identidad nacional. Y eso es lo que le corresponde en realidad a la dirección política de un país. Yo creo que los aliados contribuyeron de una manera importante, sobre todo en el caso chileno. Y finalmente, creo que hay que pensar en rendir homenaje a los de uno y otro lado de su vida en defensa de los colores de su patria. Gracias. Continuaremos con la ponencia Defensa y Combate del 2 de mayo de 1866, Consideraciones Militares, a cargo de Juan Urbano Revilla, general de brigada en retiro del Ejército Peruano, ingeniero civil y doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Aspiro a ser doctor, aún no todavía. Gracias por ello. En día concurrencia, a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares en Perú, les extiendo el cordial saludo y felicitación también a la Academia Nacional de la Historia y al Instituto Ribabuero por haber fomentado esta actividad académica histórica en conmemoración de los 160 años del combate del 2 de mayo de 1866. Actividades como estas son muy valiosas para la memoria de la sociedad peruana y también contribuir a la memoria de quienes combatieron, Perú y España, y también pues sirve esto para que nuestra sociedad se sirva incrementando cada vez más de valores patrióticos, históricos y sobre todo fortalecer la conciencia y la identidad nacional. Porque uno de los grandes resultados que nos da esta contienda del 2 de mayo es el fortalecimiento de la identidad nacional que recién se forjaba en el siglo XIX con un Perú independiente que tenía recientemente ni 4 décadas de independencia, pero que necesitaba consolidarse como Estado, como nación, con grandes problemas políticos y sociales que todos los conocemos, que se arrastraron a lo largo de todo el siglo XIX, con secuelas inclusive hasta hoy. Por ello es muy valioso este aspecto de poder tocar el combate del 2 de mayo de 1866. Muy amables. Sirviéndome también de las exposiciones previas en las cuales hemos visto diferentes aspectos del combate, voy a pasar solamente de manera muy rápida algunas diapositivas, pero ¿de qué va a tratar mi ponencia? Mi ponencia trata en relación a la defensa que se
organizó para el Perú y extendida hacia el Callao y para el continente americano. Es decir, ¿en qué consistió esa defensa a raíz de esta guerra del Perú con España, que el Perú la declaró a España? ¿Cuándo se inició la defensa? ¿Cómo se realizó la defensa? ¿Y qué resultados produjo esta actividad de la defensa del Callao, del Perú y de la América toda? Podemos decir nosotros que la defensa tiene un contexto histórico, pero podemos decir que la defensa es permanente en un Estado que reside en el contexto americano y en el contexto mundial. Debemos tener en cuenta de que una defensa toma tiempo. No se pueden tener soldados de la noche a la mañana. Tampoco se puede tener armamento de la noche a la mañana. Toma una serie de situaciones administrativas, logísticas, imagínense los desplazamientos para poder adquirir buques, armamento y otras cosas más. Pero ya desde la era de Castilla, el Perú tenía una talla continental y Castilla esgrimía porque se debe de fortalecer la capacidad defensiva del Perú en el contexto americano. Esto no fue seguido por los diferentes congresos de la época y no se realizaron las adquisiciones de armamento en la manera oportuna como sí se deseaba. Como dije, fueron rechazados en la época de Castilla. Entonces podemos ver acá que empieza progresivamente a aparecer aspectos que ya hemos tratado anteriormente, ¿no? Primero, en el año 1846, Castilla se entera pues de preparativos de expediciones hacia la América. En el año 1853 hay un rechazo hacia un tratado de paz y amistad que se esgrimía también entre Perú y España. En el año 1861 hemos hablado ya de la presencia de Santo Domingo aquí en el continente. De igual manera, en el año 62, presencia de franceses en México. Y en el año 63, la llegada de la expedición científica, pero que venía con buques de guerra y que progresivamente se va incrementando en capacidad. Es decir, primero llegan una poca cantidad de buques y progresivamente se van incrementando. Esa expedición científica, ya lo hemos dicho, está hablando del almirante Pinzón. Han habido 3 jefes de la expedición: Pinzón, Pareja y Castro Méndez Núñez. Cada uno tiene su propia etapa dentro de este contexto. ¿Y cómo empieza a defenderse el Callao también en este periodo que hemos mencionado? En primer lugar, ante la presencia de los buques españoles, podemos saber que desde aquellas escaladas de llegadas o de presencia de España en el continente americano, prácticamente no hubo preparativos para la defensa, ni con Castilla, ni después de Castilla. Solamente se empiezan a arribar los preparativos para la defensa a raíz del problema de Talambo y posteriormente a la toma de las Islas Chincha en 1864. Es ahí donde recién se empieza a catapultar los sistemas de defensa para el Perú y para el Callao. Entonces, tenemos que la situación en ese entonces, cuando las Islas Chinchas estaban en poder de los españoles, era totalmente desventajosa. ¿Cuáles eran las instrucciones que había recibido el almirante Manuel Pareja, que era el segundo que había tomado el mando de la escuadra española? Pareja había recibido unas instrucciones desde España a través de unas entrevistas de preguntas y respuestas de qué hacer ante determinadas circunstancias. Había una pregunta que decía, por ejemplo, ¿no? Si era posible hacer desembarcos, y decía que no era conveniente hacer ningún tipo de desembarcos. Pero había una pregunta que era muy importante, que decía, en el caso que sea preciso hacer la guerra al Perú, ¿qué es lo que se debe hacer? Y la respuesta que llegó hasta Pareja fue de que, llegado el caso de hacer la guerra al Perú, nuestra más apremiante atención debe ser la conservación de las islas de Chincha como base de operaciones y como prenda pretoria para poder obtener de ahí recursos de boca y guerra. Además, desde ahí esgrimía que debe apoderarse de su escuadra o inutilizarla. También bombardeo a la población del Callao, previo aviso a los cónsules, etcétera, etcétera. Bien, esas son las instrucciones que recibió el almirante Pareja mientras estuvo a cargo de las Islas Chincha. Ante ello, el presidente PC lo que hace es apuradamente inicia los preparativos para la defensa. Envía comisiones a Europa para la compra de armamento, pertrechos militares, buques blindados y otras más, viendo también que en el extranjero había limitaciones y oportunidades. Es decir, por ejemplo, estaba la guerra
recientemente de los confederados en Estados Unidos, y eso creaba ciertas limitaciones para la venta de armamento, pero a la vez creaba posibilidades también para poder adquirir buques o armamentos que eran negados a los contendientes. Y para esa compra se envía a prestigiosos militares. Bolognesi es designado para ir a comprar cañones, comprar fusiles y otros pertrechos para la guerra. Por parte de la Marina, el capitán de corbeta Aurelio García y García, el capitán de corbeta Pardo de Sela y el teniente segundo Miguel Grau son quienes ya desde esa época fueron comisionados para poder adquirir los blindados Huáscar e Independencia. Se ha dicho, llegaron después de la guerra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fueron tomados para los planes de operaciones de los españoles. Es decir, siempre, en todas las comunicaciones que tenían y los planes de operaciones, preveían en qué momento sale el Huáscar e Independencia de los arsenales ahí del Reino Unido, o en qué momento aparecían por el estrecho de Magallanes, y había que hacer planes de operaciones para poder contenerlos, atraparlos y poder hundirlos, si es posible, ¿no? La población empezó a enardecerse contra los españoles y se iniciaron las defensas del litoral peruano, no solo del Callao, también de Arica e Islay. Es decir, se pensaba en una defensa conjunta de todo el continente, o de todo el Perú, y a la vez en una parte de la defensa continental. Luego de la firma del Tratado Vivanco Pareja, el 27 de enero de 1865, ¿qué ocurrió? Que se paralizaron los trabajos de fortificaciones que se iniciaron con PC en ese litoral que les he indicado, porque se pensaba que ya se había llegado ya a la época de paz, de sosiego. Sin embargo, el propio Tratado de Vivanco Pareja había despertado enardecido a la voluntad nacional y todos pedían una reivindicación. Y producto de esa reivindicación, el 28 de febrero de 1865, aparece pues el coronel Mariano Ignacio Prado, prefecto de Arequipa, y con un movimiento llamado Restaurador. Desde ahí empieza pues a amalgamar toda esa voluntad nacional para poder lograr pues un resarcimiento de ese tratado, traerse abajo ese tratado. Pero la guerra civil que se desarrollaron desde febrero del 65 hasta noviembre de ese año paralizó los trabajos de la defensa, e inclusive se desmontó el puerto de Arica porque había las luchas entre los beligerantes de la propia guerra civil que existía. Es decir, miren cómo también empiezan dificultades para la propia guerra que tenemos en este momento. Prado asume como presidente de la República y retoma y le da un nuevo impulso a la preparación de las defensas tanto de la Plaza del Callao y de la Plaza de Arica. Se reactivó el batallón de artillería de la plaza. La Plaza del Callao tenía su propio batallón de artillería que había sido desactivado después del Tratado de Vivanco Pareja y fue reactivado con el coronel Mariano Ignacio Prado. Y se designó el equipo técnico para la construcción de las fortificaciones. Aquí participó el ingeniero polaco Malinowski, Ernesto Malinowski, el peruano ingeniero Felipe Arancibia y el coronel ingeniero colombiano José Cornelio Borda. Ellos fueron quienes instalaron los cañones que había adquirido Bolognesi desde Europa y que habían llegado progresivamente. En particular los cañones Blackley de 11 pulgadas de diámetro o 450 libras de peso, que era la medida entre ambos. Y los Armstrong, que eran de 10 pulgadas o 300 libras de peso. Eran los cañones más poderosos. También llegaron torres blindadas que se había adquirido desde Europa. El presupuesto ascendió a los 40.000 pesos de entonces. A la vez se realizó el Tratado Vivanco Pareja, el Tratado de Alianza Ofensiva-Defensiva de Perú y Chile el 5 de diciembre de 1865, al cual después se suman Ecuador y Bolivia. Es decir, se estableció la cuádruple alianza. Es decir, el sistema defensivo se extendió del Callao, del Perú, hacia toda la costa americana. Ese es el contexto de la guerra, una guerra de contexto americano, por la defensa y todos los que participaron en la misma. A la vez de que se reinicia la preparación, en particular del Fuerte Santa Rosa, que fue el principal durante el combate del 2 de mayo. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. El 7 de febrero hemos visto ya el combate de Aptao. Uno dice en París, ¿no? Otros argumentan en victoria de las fuerzas aliadas. Es decir, se conmemora mucho el combate de Aptao porque fue importante
en vista que se pudo trabajar de forma conjunta peruanos y chilenos para poder hacer frente en el sur de Chile todavía hacia la escuadra española que progresivamente se iba reforzando de buques de guerra. Después del bombardeo de Valparaíso, que había sido producto de la captura de la Covadonga, entonces como una retaliación a la captura de la Covadonga, viene el bombardeo de Valparaíso y lo que seguía era el Callao. Es decir, ya no había otro parecer, se preveía de que el siguiente punto o puerto a batir sería el Callao. Simultáneamente, en ese lapso, se continuaba con la preparación de la defensa del Callao. Los cañones que estaban en el Real Felipe son desmontados y son colocados en tierra. Es por eso que desde el Real Felipe no existe fuego del Real Felipe hacia los buques, sino todos los cañones que estaban ahí fueron montados en las orillas del mar. A fines de 1866, el mes de abril, se culminó con la instalación de las baterías, con el último cañón, denominado el Cañón del Pueblo, que se tuvo que montar a través de una convocatoria de voluntarios, y miles de personas se acercaron para poder ayudar a montar este cañón, que no resultó determinadamente bien montado, pero que sirvió para su momento y sobre todo para darle a la población el aliciente de que ellos también están combatiendo. Podemos agregar también de que la alianza, el Perú apoyó no solamente a Chile, también apoyó a Ecuador, enviándole 4 cañones de 32 libras, 1.500 fusiles, un cuadro de jefes y oficiales de artillería para que puedan defenderse, en particular el puerto de Guayaquil, aunque los españoles ya en sus comunicaciones descartaban el puerto de Guayaquil como un lugar de ataque. No obstante, se envió ese apoyo. De igual manera, también se apoyó a Bolivia con cañones y 1.000 fusiles para contribuir a su defensa. Ese es lo que hizo el Perú para la defensa continental, que es también importante tener en cuenta. Bien, ahora vamos llegando al 2 de mayo de 1866. ¿Cómo estaba prevista la defensa? Tenemos baterías al norte y baterías al sur. Estas baterías en total fueron 12, entre baterías propiamente dichas, entre fuertes blindados y torres también que se habían establecido, ¿no? En total 57 cañones, 53 en las baterías y 4 en los buques. Vamos a apreciarla de mejor manera en una diapositiva donde está el croquis del combate, pero aquí cabe resaltar la presencia de determinados personajes, como en el fuerte de Ayacucho, el teniente coronel Andrés Avelino Cáceres participó ahí, y jefe de todas las baterías norte, el coronel José Joaquín Inclán, como jefe de la batería del sur, el coronel Manuel de la Cotera, y otros oficiales del ejército que tendrían una participación muy activa en las décadas siguientes. Este es el fuerte Santa Rosa, como ustedes pueden ver, uno de los mejores preparados, y también fue el que recibió el ataque principal de las naves españolas, en particular del buque blindado Numancia. Pueden apreciar, ¿no?, cómo hay una línea de mampostería en la parte inferior, donde hay inclusive ladrillo y adobe, hay sacos terreros también con arena, y sobre esas se ha colocado pues las piezas de batería. Este es el Cañón del Pueblo, conocido por todos nosotros, y la naturaleza del cañón que estaba ahí es muy importante, porque es un calibre bastante calibre mayor en comparación contra el calibre de los cañones que tenían los buques de la expedición española. Además, teníamos 5 naves que estaban al mando del capitán de navío Lizardo Montero, que son pequeñas embarcaciones, 2 de ellas que se blindaron, que en realidad no tenían la capacidad combativa en relación a los buques que atacaban. Era mucho menor en vista pues que nuestros buques principales se habían ido hacia Chile, como ya se ha mencionado. Y también se tuvo fuerzas terrestres al mando del general Buendía, con más de una decena de batallones de infantería y también regimiento de caballería, y a la vez compañía de bomberos, miles que estaban previstos para poder actuar en caso de desastre. La escuadra naval tenía un total de 251 cañones. Como ustedes pueden ver, en las fragatas que llegaron, la principal, la Numancia,
De ahí la Villa de Madrid, Almanza, Resolución, Blanca, Berenguela y Vencedora, cada una con la cantidad de cañones, un promedio de 50 cañones y otros de 36. Y otras embarcaciones de apoyo logístico que habían establecido en la isla San Lorenzo. ¿Y cuál fue el misionamiento de ambos frentes? En la escuadra española se había recibido la orden general de la escuadra el 1 de mayo. Su misión era apagar los fuegos de la artillería peruana, hundir o apresar los buques de la Armada peruana, bombardear e incendiar los muelles y tinglados portuarios del Callao, reduciéndolos a cenizas. O sea, ese era el objetivo que tenía la expedición española colocada al frente del Callao. Por parte del lado peruano, el presidente coronel Mariano Ignacio Prado había desarrollado un concepto político estratégico de la guerra. Como hayamos visto, el concepto fue de nivel continental, no solamente Lima o el Callao, pero a la vez en el Callao había que defenderse. Para eso se había colocado las respectivas baterías. Había que contestar el bombardeo, no solamente era defenderse, resistir y rechazar al enemigo. Y ahí está parte de la arenga que hizo el coronel Mariano Ignacio Prado, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, que relaciona dos cosas: el Tratado Vivanco-Pareja por un lado, pero más la toma de las Islas Chincha, que había que resarcir ese ultraje a la nación del 14 de abril. Y sobre todo decía que nuestra causa es la causa de toda la América y que estaba defendiendo la libertad del continente. Ese era el concepto que tenía el presidente Mariano Ignacio Prado. Y en esta diapositiva no voy a entrar mucho en detalle, pero sí se puede apreciar cuál fue la distribución de las fuerzas en combate. Si nosotros miramos los buques españoles, están ahí en el lado izquierdo de la diapositiva, ¿no? Ellos salieron en 3 divisiones. La primera división estuvo a cargo del buque Berenguela y el Villa de Madrid, que hicieron frente a las baterías del sector norte por el lado peruano. La segunda división española estuvo compuesta por el buque Vencedora y el buque Almanza, que tenían como misión atacar el centro de la posición, es decir, la población, básicamente, que estaba ahí, en la rada del Callao, y hacer frente a los buques peruanos que también estaban en posición central. Como ustedes pueden ver, el Victoria, Colón, Tumbes, Sanchaca y Loa. Y la tercera división, al sur, era compuesta por el Numancia, que era el principal, el Blanca y la Resolución. Y también hacían frente a las principales baterías y fortalezas que tenía pues las defensas peruanas. Hemos dicho que habían 12. En el norte habían 4, Independencia, Junín, Pichincha y Ayacucho. Estaba la población. Detrás de la población se pueden ver ahí unos puntos cuadraditos. Eso es el ejército que estaba ahí en condiciones de ser empleado. Y también más atrás la caballería. En Bellavista, más o menos, como se puede apreciar ahí. Y las baterías del sur son el Cañón del Pueblo, que está ahí muy pequeñito, casi no se ve. La batería provisional, Santa Rosa, Maipú, La Merced, Chacabuco y Aptao. La Cepita miraba hacia la Mar Brava, es decir, no estuvo presente en el teatro de operaciones en sí. Como se ha indicado, el combate empezó más o menos entre las 11 y 12 del día, porque había amanecido nublado, como normalmente es el clima en esta época, ¿no? Y tiene 2 momentos de la batalla, ¿no? El primer momento en el cual prácticamente van avanzando una suerte de puña los buques españoles y se empiezan a presentar así ante la batería. Y lo primero que disparan son los buques españoles. El coronel José Gálvez, que era el secretario de Guerra y Marina, como se ha indicado, que estaba en la Torre de la Merced, refería de que deben disparar primero los buques españoles para que se vea que la causa peruana es una causa de respuesta y de defensa. Y así sucedió. Disparó primero el Numancia y posteriormente vino la respuesta de los cañones por parte de la artillería peruana. Como ustedes pueden ver, artillería de costa y artillería en buques, que durante el lapso del tiempo del combate también hubo determinado desplazamiento de los buques para poder salir a tener un combate entre ellos, pero no era posible. Eran solamente amagos de avances y retrocesos, porque en realidad la marina española era pues muy superior a la marina peruana, y la cantidad pues de cañones
también como se ha apreciado, ¿no? Era más de casi 270 cañones, y algunos dicen inclusive que eran hasta 300, ¿no? Y por parte de las defensas, 57 cañones en total. Conforme va pasando el día, ¿no? Van retornando los buques averiados, tanto la Berenguela es una de las primeras averiadas, posteriormente se retira la Villa Madrid, y queda la Vencedora, la Almanza y los buques que están en el sur. A partir de la 1 de la tarde empiezan un poco ya a silenciarse los fuegos. Hay que entender también que los fuegos de las baterías peruanas demoran, porque son baterías con cañones de gran calibre. Para poder disparar cada una de estas, demoraba por lo menos 10 a 15 minutos entre un disparo a otro, porque era difícil poder cargar nuevamente, a diferencia de los otros cañones que eran de menor calibre y que disparaban más rápido. Adelantándome, haciendo un balance, por ejemplo, los buques españoles llegaron a disparar más de 5.700 granadas, proyectiles, etc. Las baterías peruanas, mucho menos. No hay una contabilidad, pero fue mucho menos, pero el fuego fue intenso. En las primeras horas de la mañana se apagó, hacia el mediodía se revivió, y posteriormente ya en la tarde quedaron solamente el Numancia, la Resolución y Vencedora. Ahora, ahí recibe, por ejemplo, en los partes del combate que uno tiene conocimiento, están ahí escritos, por ejemplo, el parte de la fragata Resolución es bien clara, ¿no? Ustedes la pueden ver a la Resolución casi al sur, y él dice que está atacando a las naves Tumbes y Colón, es decir, miren, desde ahí atacaba a las naves Tumbes o Colón, se desplazaba también, había desplazamientos, y que recibe la orden de bombardear a la población. Es decir, también hubo bombardeo a la población desde los buques del centro como desde los buques que estaban en el sur. Doctor José Ortiz Sotelo ha hecho muy bien, ¿no? Una suerte, pues, de, digamos, victoria en el lado norte para la fuerza, en el centro, digamos, una suerte, pues, de, digamos, que ambos se infringen daños, y en el sur sí fue, digamos, más favorable a la fuerza española, porque agredieron más, estuvo la mayor capacidad de fuegos en ese sector del sur, donde estaba el Torre de la Merced y donde estaba, pues, casualmente esos fuertes Santa Rosa, dos que fueron principales. La Torre de la Merced fue volada, entró una bala de cañón hacia la pólvora, es decir, hace que estalle la pólvora que está en el interior de la Torre de la Merced. Eso hace, pues, que la explosión sea, pues, quien mate a José Gálvez y a casi 30 personas que estaban allí, que son entre muertos y heridos. Bien, hemos indicado de que empieza, pues, a poder, ya con el transcurso de la tarde, ya a decantarse cómo va a terminar el combate. A las 16:50 la Resolución es una de las últimas naves, junto con la Almanza y la Numancia, que se retiran. ¿Qué decían los partes de Méndez Núñez al ministro de Marina el 6 de mayo sobre la defensa peruana? Decía que los elementos terribles de guerra con que el enemigo nos retaba, es decir, para las naves españolas, esas defensas eran elementos terribles de guerra, las defensas más los cañones, fortificaciones formidables, monstruoso calibre Blackley, el de 450 libras de peso, que habían sido instalados, que habían sido traídos por Bolognesi desde Europa. El parte del Comodoro Rogers al secretario de Marina de los Estados Unidos el 10 de mayo de 1866 refería sobre las baterías que habían sido formadas, pues, con gran número de sacos de arena, obras de ladrillo y de adobe. Es decir, ahí tenemos nosotros cuál fue la configuración de ese día del 2 de mayo de 1866. ¿Y cuáles fueron los resultados de este combate? Podemos decir que después de 5 horas de combate, la escuadra española se decide retirar de la acción, argumentando que había cumplido su cometido. Es decir, en los partes, que se pueden ver también que hacen cada uno de los jefes de los buques, refieren, pues, de que ha existido cansancio con 5 horas, pero que la disciplina, la lealtad, la fidelidad, el valor, la bravura, los mantenía en sus respectivos puestos. Y efectivamente, estuvieron ahí, cada uno cumplió su deber. Los últimos 3 disparos fueron los que provenían de las baterías peruanas,
Hay referencias de los españoles que dicen que los disparos provinieron del fuerte Santa Rosa. Ustedes lo han visto, uno de los mejores preparados. Otro refiere que vino de la Torre Junín y del buque Victoria. En suma, ambas partes se adjudican la victoria. Y se debe tener en cuenta diversos factores para poder verdaderamente defender. Cada posición lo hace así, defiende su parte y creo que eso está bien. Porque dentro del análisis de la guerra se ven todos los factores desde antes de la guerra, durante y sobre todo lo que sucede después del combate propiamente dicho. La escuadra española se retiró a San Lorenzo. En la isla San Lorenzo lo que hizo fue reparar las averías. No reanudó el ataque. Refiere el parte de Méndez Núñez que España había sido escarnecida por el Perú y Chile. Y ahora, con el Callao, había dado un severo castigo a ambas. Y la expedición española, la expedición del Pacífico, como se llamaba, se retira en dos direcciones. Una hacia la estación de Manila, es decir, hacia el Pacífico, y la otra hacia Montevideo, es decir, se va por el Cabo de Hornos, nuevamente Magallanes, y recala en Montevideo. Hay que entender un poco por qué se divide, ¿no? Eso también es una gran pregunta y motivo también de investigación de los historiadores, ¿no? ¿Por qué se divide la escuadra? Cuando siempre las disposiciones que venían desde España eran que se mantenga siempre unida, sólida, para poder continuar operaciones para cualquier eventualidad, ¿no? Las fuerzas peruanas esperaban un segundo día de lucha. Ya también se ha mencionado esto. ¿Y eso qué significa? Significa que no se había quebrantado la voluntad. O sea, la voluntad por combatir estaba permanente. Y eso es fundamental para determinar una victoria. Solamente uno vence al adversario cuando quiebra la voluntad de lucha. Mientras subsista, no hay una derrota total. Cáceres lo demostró en la guerra con Chile. Ahora, la escuadra española tenía ya unos problemas, que era la falta de munición. Existen los partes que refieren sobre ello, pero hay uno que se hizo desde Río de Janeiro en noviembre de 1866. Casi un parte extraoficial, porque miren, para esa fecha todavía no había llegado el parte oficial de España. Eso llama la atención. Y le piden a Méndez de que envíe el parte oficial, que sabía de manera general, pero que envíe el parte oficial. Pero a la vez Méndez había desacreditado otro parte, en el cual había gente también que quería vender la noticia, pues, de lo que había sucedido, y había hecho un parte. Ese parte, que figura en la documentación española al respecto, dice, ¿no? Si al día siguiente de las reparaciones, es decir, después de 7, 8 días, ¿no? Nuestros buques cuentan con pólvora y municiones, dan una segunda elección a los peruanos. Entonces, no contaron con más pólvora y municiones. Eso fue también parte del motivo del retiro de la escuadra en el 2 de mayo y el retiro posterior del Pacífico, que ya no tenían municiones para combatir. Pero a la vez, había también otro motivo principal, que eran las enfermedades, el escorbuto y la disentería. Había una junta médica del 30 de abril que había hecho un informe larguísimo, en los cuales dicen pues que ya el escorbuto ya se había presentado inmediatamente después del combate de Aptao. Y con 4 años de permanencia en alta mar, con el frío, el clima, en particular el clima del Callao, San Lorenzo, etcétera, ¿no? Húmedo, que las tropas no podían bajar, etcétera, el escorbuto era lo que progresivamente iba minando la fortaleza del personal. Y los médicos pedían de que vayan a lugares más cómodos. Y es por ello de que una parte de la expedición se va a Montevideo para restablecerse y bajar ahí a Montevideo. Bueno, conocemos todos el clima ahí de Montevideo, y lo llevaban a la estación de Río de Janeiro, ¿no? Que es un clima cálido, y empezó pues a recuperarse. Pero, ¿qué dice también Méndez Núñez cuando hace el parte al ministro de Marina desde Río de Janeiro el 9 de julio de 1866? Que habían llegado 180 enfermos y que la escuadra no ha permanecido en el Pacífico ni un día más. Lo dijo, un día menos posible. Es decir, ya no podía aguantar mucho tiempo más. Decía 15 días más y era imposible emprender el viaje. Imagínense ustedes por la cantidad de enfermos. Más aún teniendo en cuenta que debían de sobrepasar el estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, y en invierno, donde era el frío y el clima mucho peor, que hubiera diezmado totalmente a la expedición. Bien, voy llegando a unas consideraciones finales en relación a los temas de carácter militar en esta presentación.
Y podemos decir, ¿no?, de que el combate del 2 de mayo es un combate de artillería naval contra artillería de costa en conjunto con artillería naval. Es decir, por parte de la flota española, artillería naval propiamente dicha. No existió un combate buque contra buque, sino fue artillería naval contra artillería de costa, y también artillería naval estaba sobre los 5 buques navales que hemos mencionado, respondiendo y haciendo los amagos para poder salir, ¿no? Pero no se llegó a tener un combate buque o contra buque. La escuadra española, mencioné que disparó más de 5.000 proyectiles, pero habían estado diseminados en una línea. Si ustedes recuerdan ahí el gráfico, ellos están en toda una línea, extendidos. Es decir, ellos pudieron haberse concentrados o solo sobre el norte, abatirlos, solo sobre el sur, abatirlos, y terminar después abatiendo toda la población y bombardeándola. No sucedió. Actuaron en línea, y eso permitió a la defensa poder contestarle. Además de que las condiciones de tiro eran más favorables a la defensa peruana, por la estabilidad de las piezas de tierra, la relativa solidez de las defensas, el calibre superior de las piezas, y que también los efectos eran más serios en poco tiempo, y en realidad eran temidos. Hemos visto cómo decían ellos de la formidable defensa. El coronel peruano José Gálvez de Gúquiza es una de las figuras civil-militar, porque fue civil, pero él peleó con grado militar. Fue designado coronel desde antes de la guerra, inclusive, y muere en el Torreón de la Merced. Mariano Ignacio Prado estuvo recorriendo toda la línea de batalla, y así lo dice el parte del Comodoro Rogers, americano, que estuvo haciendo cada uno de ellos. En el lado español, el último jefe de la escuadra, Castro Méndez Núñez, fue herido, fue sacado de combate. Eso fue muy importante para el lado que ataca, ¿no? Porque que salga el líder principal de una acción, siempre cunde pues la desorganización, y siempre hay órdenes que se transmiten desde el líder. No obstante, pues se mantuvo la flota, hay que reconocer que se mantuvo, y que continuaron pues ejerciendo su ataque hasta las 4:50 de la tarde. Y aquí también vienen algunas reflexiones ya finales. Los militares de la generación de la independencia dieron paso a otra generación. Ya no tenemos aquí a Castilla, ¿no? Bueno, Castilla después regresa, hace el brindis, pues, ¿no?, por los jóvenes que conquistaron la independencia, que consolidaron la independencia con la ratificación del Callao, por los viejos que la conquistaron. Pero esa generación ya se fue apagando, y surge una nueva generación. Hemos visto un joven teniente Grau, un joven Leoncio Prado, que niño está también ahí dentro de las fuerzas. Está también un joven Andrés Avelino Cáceres, José Joaquín Inclán. Es decir, todos aquellos que tienen una preponderancia. El mismo coronel Mariano Ignacio Prado, en la guerra siguiente de 1879, son los que continúan con esa idiosincrasia, ese espíritu militar para defender en situaciones adversas. Miren que hubo situaciones adversas antes del combate del 2 de mayo, y lamentablemente también antes de la guerra con Chile hubieron situaciones adversas de imprevisión. Y aquí vuelvo a mis primeras palabras, ¿no? Un ejército, una marina, no se arma de la noche a la mañana, requiere tiempo para adquisición de material y para el entrenamiento. El cañón del pueblo se armó un día antes, primer disparo, y quedó inutilizado. Es decir, esas son las grandes lecciones. Finalmente quiero terminar con dos consideraciones. Una, que quiero mencionar a la figura del coronel Mariano Ignacio Prado. Respeto la opinión de uno de mis antecesores, pero el ejército no es mezquino con Mariano Ignacio Prado. Las Fuerzas Armadas no son mezquinas con la figura del coronel Mariano Ignacio Prado. En el ejército, lo invitamos a leer el tomo 4 y el tomo 5 de la historia del ejército, donde está debidamente analizada la figura del coronel Mariano Ignacio Prado. Es más, el ejército tiene un colegio militar, así como tiene colegio militar Francisco Bolognesi, Leoncio Prado, Elías Aguirre, Ramón Castilla, tiene un colegio militar Mariano Ignacio Prado, en la ciudad de Huánuco. Es decir, el ejército sí reconoce. ¿Qué más aún? Cáceres, que estuvo al lado del entonces general Mariano Ignacio Prado en la guerra con Chile, para que sea uno de los hombres que juzgue, ¿no?, la figura total de Mariano Ignacio Prado. Pero este Mariano Ignacio Prado, que lo vemos aquí
en el 2 de mayo y vemos todo lo que hizo, tiene su debido lugar en la historia y que lo reconocemos con debida justicia. La paz sobre el combate del Callao es la que se alcanza en 1879. Ese tratado es la firma de paz de este combate, de estas hostilidades, de esta guerra que el Perú declaró a España, que España no la declara, pero que definitivamente utiliza los términos hostiles, enemigo, bombardear, etc. Entonces, esa paz se alcanzó en 1879 y colateralmente el reconocimiento del Perú como Estado. Mis últimas palabras son para referir que la acción conjunta del pueblo, el ejército, marina, los bomberos voluntarios y todo lo que se presentaron fue fundamental para el archivo en las pretensiones que tuvieron de reivindicación, de retaliación, de castigo, como muchas veces lo han llamado, en el Perú y en América. Y con esta conjunción de esfuerzos y sacrificios, referimos que el Perú alcanzó una victoria. Muchas gracias. Cerraremos el bloque con la conferencia El combate del 2 de mayo en el imaginario artístico decimonónico a cargo de Fernando Villegas, doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid y autor de los libros El Perú a través de la pintura y crítica de Teófilo Castillo, 1887-1922, Nacionalismo, Modernización y Nostalgia en la Lima del 900, y José Sabogal y la Escuela Peruana Mestiza, el Instituto de Arte Peruano, 1931-1973. Adelante, por favor. Bueno, primero, muchas gracias a la Academia de Historia del Instituto Ribagüero por la invitación y especialmente a José Ignacio Peña. Mi conferencia trata de un poco pensar el imaginario visual en torno al combate del 12 de mayo. Por tanto, lo primero es pensar en los protagonistas, ¿no? Pensar en Castro Méndez Núñez, por el caso de España, y José Antonio Peset, y la figura de María Ignacio Prado, que tendrían, ya digamos, durante las anteriores conferencias se ha mencionado en detalle, digamos, los hechos históricos, pero lo que me interesa enfatizar es cómo la construcción de la imagen visual va a enfatizar. Por ejemplo, acá tenemos tarjetas de visite que van a ser difundidas especialmente por el estudio Curret. La firma Curret Hermanos tendría un papel protagónico para la difusión de la imagen visual del combate del 2 de mayo. Esta es también otra tarjeta de visite donde podemos ver a Pedro, Manuel y José Gálvez. El que está parado es José Gálvez. También tenemos esta imagen que, de acuerdo a Hermann Schwarz, está vinculada al álbum Topaz, también de Curret, donde podemos ver las islas de Chincha. Además de esta tarjeta de visita, que tiene que ver también con una forma en la cual se han tomado elementos caricaturescos en torno a la representación de la toma de las islas de Chincha por los españoles. Algunas imágenes también, esta es de la colección Elejalde, y luego podemos mencionar el tema del gabinete de talentos ya mencionado en las conferencias anteriores, cuando María Ignacio Prado, en contra del tratado que había formado Peset, convoca un gabinete conocido por Basadre como el de los talentos. En torno a eso y previamente podríamos hablar de que el combate del 12 de mayo es la representación de los ideales de la Unión Americana, es decir,
la posibilidad de entender una América unida. Y para ello tendríamos que remontarnos a una de las obras emblemáticas de Francisco Lazo. Esto conmemora la reunión que hubo en Lima en 1864, en donde podemos ver América sentada sobre un usnu inca. Ramón Mujica ha trabajado sobre esta obra, que sin duda es la más importante del imaginario visual decimonónico, y lo que tenemos para representar a Perú, Chile, Argentina, Colombia, vemos que México, que está representada en la escalinata, está siendo devorada por un águila que está relacionada a la invasión de Maximiliano en México. Luego tenemos a Perú, rojo y blanco, con una espada posicionada en el hombro. América, detrás de América está la representación de la Marianne francesa. El rostro que ha escogido Lazo para esa representación es Santa Rosa de Lima, que era Manuela Enríquez de Lazo, su esposa. Luego tenemos detrás la representación de Bolívar por un lado, por el lado izquierdo, y detrás de Bolívar se puede apreciar las islas de Chincha. Y al otro lado está también la personificación de Argentina, que está mirando a San Martín, y detrás una batalla en México. Se reunieron en Lima para ver los destinos de América en torno a las invasiones que se estaban dando. Pueden ver también que hubo una medalla del Congreso Americano celebrado en Lima en 1864, y aparecen los representantes de los distintos lugares: Arocenema, Benavente, Guzmán, Pasoldán, entre otros, ¿no? Y vemos también la representación de una síntesis de América, pero que tiene también una espada y una balanza, además de la cornucopia como símbolo de abundancia. Este elemento de América es sin duda importante a destacar porque es central en la representación de Lazo en la Unión Americana. La representación de América estaba asociada a una mujer indígena con un carcaj y flecha sentada sobre un armadillo. Así la representa Adrián Collard hacia 1589, o César Arripa también la representa sentada, al costado de un cocodrilo, y también hace alusión al canibalismo al representar un rostro. Si nosotros analizamos la representación de Lazo de América sentada en este usnu inca y la comparamos con una anterior traída el 3 de agosto de 1860, obra del italiano Salvatore Rebelli, Monumento a Cristóbal Colón, vemos que hay notables diferencias. Para empezar, la primera ha sido encomendada por Bartolomé Herrera, en donde se busca la idea de la representación de América como inclinada, ha dejado la flecha en el piso, y Colón se presta a auxiliarla. Ese mismo modelo también la tomó Rosselló, artista español activo en Lima a finales del siglo XIX, para representar la conquista del Perú, que fue colocada en la instalación del Perú en la Exposición Histórico-Americana celebrada en Madrid en 1892. La América de Lazo era herculínea, miguelangelesca, mucho más poderosa, ponía el pie sobre el mundo, es decir, América decidía los destinos del mundo, en comparación a las otras dos representaciones claramente vinculadas hacia el mundo español. Así también el boliviano Olivera Mariano Florentino representó la alegoría de la Unión Americana, esta obra que se encuentra en el Museo de América, donde puso las banderas de Estados Unidos, Chile, Perú, pisando a León Ibérico. Una de las obras emblemáticas que conmemora, el combate del 2 de mayo es el monumento al 2 de mayo. Para empezar, tendríamos que reflexionar sobre la fecha que se escogió para atacar al puerto del Callao. El 2 de mayo fue escogido por España porque recuerda
la invasión de Napoleón en Madrid y cómo el pueblo de Madrid se sublevó. Acá pueden ver un monumento a los héroes del 2 de mayo en Madrid, inaugurado en Madrid el 2 de mayo de 1840 y realizado por Isidro Velázquez. Incluso Goya representó en el 2 de mayo de 1808 o el 3 de mayo de 1808 la sublevación, especialmente contra los mamelucos, un ejército asalariado de parte de las tropas francesas, y después el castigo en la Moncloa. Para entender que la narrativa, tanto del mundo peruano como del mundo español, fue distinta en torno al combate, es decir, cuando los españoles se retiraron, dijeron que ya habían bombardeado el Callao y por tanto habían cumplido su objetivo. Así se puede ver en esta moneda conmemorativa, estatua erigida en Vigo a su ilustre hijo, don Casto Méndez Núñez, 21 de agosto de 1890, donde dentro de la moneda se retratan algunos de sus logros. Joló, 1861, Magallanes, 1865, Callao, 2 de mayo de 1866. Es importante que María Ignacio Prado decidió el hecho de que don Pompilio Yona hiciese desde París un concurso internacional. Acá pueden ver algunas de las imágenes que se hicieron, bueno, algunos de los proyectos que se presentaron, eran alrededor de 30 proyectos que se presentaron. Entre ellos, el jurado estaba relacionado con artistas como Gleire. Gleire era profesor, había sido profesor de Francisco Lazo y por tanto Lazo es probable que lo haya recomendado. Estas son algunas imágenes de los proyectos expuestos en el Salón de Honor del Palacio de la Industria en París. Y acá podemos ver una representación del monumento al combate, también expuesto en París. Y lo que nos llama la atención es justamente que la imagen superior, la figura de la victoria, no es la misma que está colocada actualmente, debido a que digamos que se consideró, por un lado, que era muy grande y muy pesada para el monumento. Así lo decidió el hermano de José Gálvez, y además la representación exaltada de la representación de la República, de la Nike, de la Victoria, y se prefirió una mirada mucho más mesurada, pero justamente si nosotros analizamos lo que se presentó en París, sí podemos ver a la escultura original. Cabe mencionar que esta escultura fue encontrada cuando los chilenos invadieron Lima, la encontraron en una caja y se la llevaron a Chile como trofeo de guerra y actualmente se encuentra allá. Tenemos también la erección del monumento al 12 de mayo, donde figura justamente esta victoria, que es la original que estaba, y el lugar de emplazamiento sería la antigua portada del Callao de las murallas de Lima en el óvalo de la Reina, que era la puerta de ingreso hacia el Callao. Acá tenemos una foto de cómo se está construyendo el monumento y podríamos ver algunas referencias vinculadas a columnas que se han realizado. Por ejemplo, la columna de Alejandro Augusto de Montferrand es una estatua de un ángel llevando una cruz realizada por el escultor ruso Boris Oblonsky. La columna Vendôme de 1810, que también fue reconstruida y donde se vinculó a Courbet, uno de los que destruyó la columna Vendôme. En Washington, el monumento a Baltimore de Robert Miles, o la columna del Congreso en Bruselas. Todas estas son anteriores al 12 de mayo, ¿no? Al monumento al 12 de mayo. En el caso del Perú, era la tercera columna que se hacía, de acuerdo a Nanda Leonardini, refiere de que ya se había hecho un monumento con columna en Tacna y otro con columna en el Cementerio General de Lima. De acuerdo a la representación del monumento al 12 de mayo, podríamos ver que lo que destaca es la representación alegórica de los países. Por un lado, Chile, con elementos alegóricos como el cóndor, o la representación del Perú, donde se recurre a la representación de la Marianne francesa,
y se pone la escultura de José Gálvez en la parte inferior. Acá tenemos una moneda del periodo donde también está la representación de la Marianne francesa con el gorro frigio, firmes y felices por la unión, ¿no? Un elemento que sin duda es importante para entender la vinculación con la imagen alegórica. Estas son las imágenes de Bolivia y Ecuador. Hay un elemento recurrente que es el tratado que llevan en la mano y que cada uno de estos países se lo está pasando, ¿no? Esta es la representación de la segunda versión de la victoria. Tiene dos elementos. La espada está dirigida hacia España. Y luego tenemos en la parte de la base, en la parte inferior, en relieves la relación de la historia, que podríamos decir el ciclo narrativo del héroe, ¿no? El ciclo narrativo del héroe es en torno a la construcción de la imagen de José Gálvez. Es decir, podemos ver la reunión solemne del Estado Mayor ante el combate, la lucha y defensa de la Torre de la Merced, la muerte del comandante general de fragata española Numancia, Castro Méndez Núñez, la aparición ecuestre de José Gálvez y la victoria de las fuerzas peruano-chilenas, la victoria apoteósica de la Armada peruana-chilena y el recojo del estandarte español, y luego las tropas vencedoras llegan a la Plaza de Armas de Lima con el féretro de José Gálvez, es decir, todo el ciclo narrativo, desde el comienzo, desde un poco la preparación, luego el combate, luego los ataques y la conservación del héroe. Esto era propio de la narrativa del siglo XIX, ¿no? Presente en monumentos públicos y también en la pintura. Por ejemplo, Ignacio Merino tiene la serie de la vida de Cristóbal Colón, ¿no? Que le dio mucha fama a partir de 1860, donde se representaba en pintura la representación de Colón pidiendo auspicio en el convento de la Rábida, o Colón ante los sabios de Salamanca, o la muerte de Colón. Acá tenemos la memoria escrita de los héroes combatientes el 2 de mayo. Y otra cosa que nos llama la atención del monumento es que su emplazamiento, un emplazamiento pensado para las alturas de la ciudad de París. Cuando se hace en el Perú, podemos ver que alrededor no tiene justamente los pisos adecuados, y esto cambiaría después, hacia los años 1924, se haría todo el conjunto de elementos arquitectónicos siguiendo la altura de París y la mansarda, que la podemos ver en la parte superior. Una de las imágenes protagónicas dentro del monumento es la figura de José Gálvez. Dentro de las críticas que se dieron, podemos destacar una de Teófilo Castillo, sin duda en el marco de nacionalizar las esculturas. Porque cuando Castillo decía esto, él estaba tratando de pensar en que todavía no había una escultura nacional hecha por peruanos, y quería diferenciar aquellas esculturas de exportación que venían desde Europa, y había esa urgente necesidad de que los peruanos pudiesen hacer también escultura. Por eso dijo, también abunda en el monumento el 2 de mayo, que muchos consideran casi una octava maravilla, y sin embargo, excepción hecha de la figura agregada de Gálvez, absolutamente nada recuerda y expresa el 2 de mayo de 1866. Entiendo que ni la victoria dorada y alada del capitel, ni las 4 proas de los trirremes griegos del fuste, ni las 4 estatuas representativas de Perú, Chile, Bolivia y Ecuador son suficientes emblemas para simbolizar el concepto de una victoria peruana. Son meros trozos de excelente escultura ornamental en la que, variando ciertos atributos de las 4 estatuas especialmente, pueden significar también ellas, Surcomande, las 4 estaciones o los 4 continentes, y el monumento íntegro utilizarse lo mismo en Lima que en Tonquín. Apenas si el dueño y bajo relieve que circula el plano inferior salvó al escultor del compromiso de nacionalizar, es decir, caracterizar el monumento. En todo caso, Castillo decía estas palabras con la idea de pensar, como ya les he mencionado, en nacionalizar la escultura, es decir, que artistas peruanos pudiesen desarrollar la escultura y que no trajesen esculturas desde otras partes del mundo.
Así lo recalcó cuando uno de los escultores peruanos, David Lozano, realizó un busto a José Gálvez pedido en Cajamarca. Castillo diría: será él quien inicie en Lima la nacionalización de la escultura monumental, exteriorizándola bajo los aspectos del concepto y el carácter. Cuando analizamos la iconografía sobre José Gálvez, tendríamos que indicar también que hay una obra que estuvo en la Plaza 12 de Mayo en el Callao, realizada por el escultor italiano Federico Tenderini, hijo de Adamo Teodolini, quien había hecho la escultura de Bolívar, primera escultura ecuestre que se inauguró en Lima. En la plaza, este busto original fue donado por la Municipalidad del Callao y trasladado con todos los honores al patio del emblemático Colegio 12 de Mayo del Callao, donde hoy se encuentra. Además de eso, conocemos que después de enviar este busto en la Plaza 12 de Mayo, se colocó la estatua de bronce de Gálvez, realizada por la Escuela de Artes y Oficios de Lima en 1924, cuyo autor es Luis Felipe Aburto Olaya, artista que había tenido un periplo en Francia y era un artista modernista, aunque el trabajo que hizo para la obra de Gálvez en este caso es bastante realista. También podemos mencionar que recientemente ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 12 de marzo del 2026. Otro elemento importante que tendríamos que mencionar en torno a esta visualización del combate del 12 de mayo es el tema de las fotografías del combate del 12 de mayo. Y en este caso tendríamos que mencionar cuando se firmó el Tratado Vivanco-Pareja, donde el Perú se comprometía a indemnizar a España con 3 millones de pesos. Hubo un confuso incidente entre jóvenes chalacos y marinos españoles. Quedó un peruano malherido, esto lo menciona Hermann Schwartz, que el rumor callejero convirtió en asesinato. Las turbas chagracas tomaron las calles. Mauneri, fotógrafo en ese momento con 3 establecimientos, envió un artículo sobre el incidente ocurrido ese día en la legación francesa en el Callao, cuando un grupo de oficiales de la Armada Española buscaba refugio en la sede diplomática. La noticia venía ilustrada con un grabado basado en un dibujo hecho por el mismo Mauneri, y se ve al cónsul francés arrinconado con algunos marinos españoles, mientras que su indefensa esposa protege a sus hijos detrás de la turba de peruanos que tratan de entrar por las ventanas disparando a matar. En mayo salió publicada la imagen en Le Monde Illustré en París. Todos los medios lo trataron al fotógrafo como un desagradecido, como un traidor. Aunque ya había decidido su partida, este acontecimiento la precipitó. Vendió sus 3 locales con todos sus activos a los hermanos Curret y se marchó del Perú para no regresar. Curret ya tenía un estudio en el número 36 de la calle Constitución del Callao. Fotografó los momentos previos del inicio del combate del 12 de mayo de 1866. Quedan tarjetas de visite de las defensas del Callao con un poder de fuego de 50 cañones impidieron que la escuadra española con 260 cañones lograra sus propósitos imperialistas. Se ve la batería instalada en el Fuerte Santa Rosa, el Fuerte Maipú o el famoso Cañón del Pueblo. Cabe mencionar que Curret se agenciaría del combate del 12 de mayo como elemento importante, porque también hay que señalar que el cuadro La Unión Americana de Lazo, Curret le compró a Lazo los derechos de propiedad de reproducción de imagen, solo Curret podía reproducirlas. Curret hermanos han ocurrido al juzgado que despacha el señor Manuel Olivares, acompañado del contrato celebrado con don Francisco Lazo, en el que este cede y traspasa en venta real y perpetua a los expresados Curret hermanos el derecho de vender y reproducir el cuadro alegórico de su propiedad que representa la unión de las repúblicas americanas
obligándose a no reproducir e impedir la reproducción en cuanto éste dé su parte, ya sea en fotografía, grabado o litografía, reservando Lazo sus derechos para reproducir al óleo, obligándose a imponer al comprador de cualquiera de las copias al óleo la condición de que de su parte no permitirá se saque reproducciones del cuadro ni de sus fotografías, pues lo que le vende es solo el cuadro o copias, y no el derecho de reproducción, que es propiedad de dicho Curret Hermanos, por virtud del contrato, y en fecha se ha expedido el auto siguiente. Entonces, es interesante mencionar cómo Curret capitaliza la representación de las imágenes, tanto de los momentos previos del combate como de la escena, porque acá vemos una obra que ganó medalla de oro. Se trata en la exposición industrial de 1869 por el estudio Curret. Es una versión del combate del 2 de mayo. Se trata de un fotoóleo de 3 metros de largo, pintado por el artista iluminador del estudio, el señor A. Capelet. Curret reaccionaría como un corresponsal de prensa que calibra el interés tanto de Europa como de la ciudad de Lima, con la intención de vender con tarjetas de visita. Esto lo menciona Hermann Schwarz. Esta imagen va a tener la representación en pintura de otras versiones, pero basadas en esta fotografía. Además, podemos mencionar que dentro del estudio se realizaron retratos de tarjetas de los héroes del Perú que defendieron el combate del 2 de mayo. Entre ellos se puede distinguir a José Gálvez, entre otros. Además, estas tarjetas de visite de uso común, es decir, las podrían comercializar. Esta es la de la defensa del Callao, esta es de los cañones Armstrong. En todo caso, podemos mencionar que muchas veces las representaciones visuales constituyeron una de las imaginarios más importantes de una de las conflagraciones. El combate de Angamos nos da cuenta de dos cosas que son importantes señalar, y es la Unión Americana, la posibilidad de enfrentarse a un enemigo común que quedó fraccionada después de la guerra de 1879, y por otro lado la posibilidad de que el Perú unido, es decir, todas las clases sociales, pueden enfrentar al enemigo y pueden salir victoriosos. Muchas gracias. Como complemento a la exposición de Fernando Villena sobre el arte, un retrato de Juan de Zavale de la Puente que no se proyectó por descuido mío, López y Portaña, que fue un gran pintor español, nacido en 1772 y muerto en 1850. Esa es una de las últimas obras de Vicente López y Portaña, que previamente había pintado pues, a Carlos IV, a María Luisa de Parma, a Fernando VII, a la reina gobernadora María Cristina, a Isabel II, etc. Y poco antes de morir pinta a un Juan de Zavale de la Puente de 43 años aproximadamente, pues con toda la indumentaria propia de su rango militar. Si se puede ampliar, ahí está. ¿Se puede ampliar más? Ahí está. Bueno, simplemente correrlo para arriba. Ahí está. Ese es el ministro de Marina de España, pero nacido en Lima, que envía la expedición de Hernández Pinzón y que luego está al frente de la cartera cuando el combate 2 de mayo de 1866. Nada más. Gracias. Ya le conozco. Simplemente agradecerles, para cerrar el evento, agradecer en especial a José Ignacio, que ha sido el que ha empujado este evento. Él es en verdad el artífice y el promotor de esta sesión tan interesante y bonita que hemos tenido. Un aplauso a... por el apoyo de la Academia de Historia y a todos ustedes.